Espero se encuentren bien. Espero también estén todos bien de salud por casa. Entonces vamos a arrancar por aquí. Feliz Día del Trabajador pasado. Oh, Tatiana. Gracias, hija. A ver, veamos por acá entonces, ¿ya? Día del Trabajador. Justo hoy vamos a hablar de los trabajadores, de los obreros del siglo XIX, ¿no? Y vamos a ver cómo es que este día, el Día del Trabajador del 1 de mayo, nos recuerda que todavía, ¿no? En el ámbito laboral, como trabajadores, pues hay algunos derechos que se han ido consiguiendo, no obstante, todavía hay mucho por qué luchar, ¿no? Ya está. Eso habla, claro, estamos hablando de los trabajadores del siglo XXI, ¿no? Pero lo que vamos a ver el día de hoy es la situación de los obreros del siglo XIX. Nos vamos a ir un poco hacia atrás en nuestra historia y vamos a ver cómo es o cuáles eran las condiciones de vida y de trabajo de los obreros del siglo XIX. ¿Ya está? A ver, vamos por acá. Empecemos entonces. Hoy vamos a ver la segunda parte de la filosofía contemporánea que agrupa a dos filósofos, Carlos Marx y Federico Nietzsche. ¿Ya está? Si vamos a la línea de tiempo, fíjate, estamos por aquí, filosofía contemporánea. ¿Ya está? La semana pasada nosotros hemos trabajado el idealismo absoluto de Hegel, hemos trabajado el positivismo de Augusto Comte, y hoy trabajamos, fíjate, estas dos últimas posturas del siglo XIX, el marxismo y el voluntarismo, ¿ya? El marxismo va a ser, digamos, una postura, una concepción del mundo asociada con Marx y Engels, ¿ya? De ahí sale el término marxismo, ¿no? Marx. Y en este caso el voluntarismo va a ser desarrollado por el filósofo Federico Nietzsche, ¿ya está? Entonces, de estos dos vamos a hablar hoy, de estas dos posturas bien interesantes, dicho sea de paso. ¿Ya está? Entonces, antes de hablar de Marx, un poquito de contexto. Siglo XIX, recuerda que el siglo XIX se caracteriza porque digamos, se desarrolla un hecho histórico que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. En este caso es el desarrollo de la segunda revolución industrial, ¿no? La forma de producir los medios de subsistencia cambia de sobremanera con respecto a la antigüedad, ¿no? Antes del desarrollo industrial, por ejemplo, las formas en que se producían los medios de subsistencia eran pues muy artesanales, muy manuales, ¿no? En cambio, ya con el desarrollo de la industria, el modo de producción se acelera, se masifica, ¿no? Se produce en serie, entonces la producción es más, digamos, efectiva, ¿no? Entonces el desarrollo industrial va a marcar también, no solamente, digamos, no solamente va a permitir acelerar la producción de los medios de subsistencia, sino que con ella se van a arrastrar nuevas formas de vida social, ¿no? De hecho, a propósito de la segunda revolución industrial, emergen dos nuevas clases sociales que reemplazan a viejas relaciones sociales, por ejemplo, existentes, ¿no? En este caso emerge la clase, bueno, no es que emerja, porque ya venía desarrollándose desde la Revolución Francesa, es más, hasta incluso desde el Renacimiento ya se habla de burgueses, pequeños banqueros, pero en este caso, con el desarrollo de la segunda revolución industrial, emerge con mucho más fuerza esta clase social llamada la burguesía, ¿no? Y de otro lado, el proletariado. Entonces, burguesía y proletariado son nuevas clases sociales que reemplazan a viejas formas de relación social. En este caso, por ejemplo, al señor feudal y al siervo, ¿no? Modo de producción feudal, ¿te acuerdas? Feudalismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el burgués, el capitalista, reemplaza al señor feudal
y el proletario reemplaza al siervo, ¿no? De hecho, en el siglo XIX, ¿no? En el desarrollo de la industria, la burguesía va a ser la clase social que tenga el control de los medios de producción, ¿no? Dueña de fábricas, de medios de producción, las herramientas, la materia prima, ¿no? En fin, todo lo que se requiere para la producción de las mercancías, ¿no? Entonces, y en este caso el obrero, profesora, ¿quiénes son los obreros? Los obreros son los trabajadores, los proletarios, los obreros. Ojo que proletario no es todo el pueblo, proletario es un término que hace referencia a los obreros, a los trabajadores del siglo XIX, ¿ya? Entonces los proletarios, los obreros, no tienen pues propiedades, no acumulan riquezas, no acumulan capital, sino que más bien tienen únicamente su fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que ellos pues la venden al burgués, a la burguesía. ¿De qué manera? Pues deciden, optan por trabajar en las fábricas de la burguesía, ¿no? ¿Gratis, profesora? No. Gratis, no. A cambio de ese trabajo, los obreros reciben un salario. ¿Ya está? Entonces, profesora, pero se parece más o menos a la dinámica económica de hoy en día, ¿no? Hoy en día, claro, ya no hablamos de burgueses, de proletarios, pero sigue habiendo esta dinámica, digamos, donde existe un empresario adinerado, ¿no? De clase acomodada, que tiene pues sus empresas, grandes empresas, transnacionales, incluso si hablamos de grandes capitalistas, ¿no? O de grandes familias, ¿no? Adineradas. Y también tenemos a trabajadores, ¿no? Que en este caso ya no se les llama pues así trabajadores como tal, aunque ese es el término adecuado, sino que ahora se utiliza el término colaborador, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a un gran empresario, tiene su emporio, hasta incluso una transnacional, ¿no? Entonces tiene una gran empresa, él pone el capital, ¿no? Él tiene los medios de producción, ¿no? Las maquinarias, la materia prima, el lugar, la empresa, ¿no? La fábrica. Y a ella pues asisten los colaboradores, ¿no? Que en este caso serían los trabajadores, ¿no? Sin embargo, si bien todavía pues la situación de los obreros de los trabajadores en nuestro siglo XXI es un poco problemático, como ya lo vamos a ver, si vamos al siglo XIX, pues las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores pues no era la más favorable, ¿ya? Pero bueno, eso lo vemos en breve. Entonces, haciendo la comparación, el trabajador, el colaborador de hoy en día, vende su fuerza de trabajo, ya sea física o intelectual, en la medida en que de repente depende de la actividad que te vayas a dedicar, ¿no? Porque hay trabajadores, sí, pues hay trabajadores hoy en día académicos, ¿no? Intelectuales, ¿no? Que se dedican a este esfuerzo intelectual. Y claro, hay trabajadores, digamos, que, que utilizan su fuerza física, ¿no? Pero bueno, el asunto es que a cambio de esa fuerza de trabajo que se materializa por medio de un contrato entre el empleador, digamos, el empresario y el trabajador, el colaborador, entre comillas, entonces se trata de recibir un salario, ¿no? Entonces el obrero, el trabajador de hoy en día, recibe un salario por su trabajo, ¿ya está? ¿Cómo es ese salario mínimo vital? ¿No? Es un salario mínimo vital. Si hacemos una deducción, se entiende por salario mínimo vital un salario que garantiza subsistir, ¿no? Un salario que nos permite comer, nos permite cobijarnos, tener un lugar, ¿no? No sé si propio, porque un salario mínimo no creo que alcance para que
una persona puede adquirir una propiedad, un departamento, una casa propia, por lo menos alquilada, ¿no? Ya está. Tampoco ese salario da como para que puedas vivir pues en buenas zonas, ¿no es cierto? El salario mínimo vital nos permite vivir en zonas alejadas, ¿no? Es la realidad, ¿no? Estoy hablando del Perú. Perú, siglo XXI, y estamos viendo para qué alcanza ese salario mínimo vital. Ahora que las cosas han subido encima, ese salario mínimo vital pues alcanza para cosas mínimas, ¿no? Como el mismo término lo dice, para cosas mínimas, para cosas básicas de subsistencia. Ya, eso es hoy en día. En el siglo XIX, que ya de por sí es problemático, ¿no? Pero volvemos al siglo XIX. En el siglo XIX, los obreros también van a las fábricas, laboran. A cambio de ese trabajo, ellos reciben un salario. ¿Ya está? Profesora, ¿cuál es el problema con esta situación? Hay un burgués, dueño de fábricas, y hay un obrero que trabaja para el burgués y a cambio recibe un salario. El problema es que el obrero en el siglo XIX va a recibir un salario que no es proporcional al tiempo que él invierte trabajando. ¿Cómo es eso, profesora? El obrero puede trabajar 3 horas, 4, 6, 8, 10, 12 horas y al obrero nunca se le va a pagar un salario proporcional al tiempo que él está trabajando, sino que por más de que trabaje 4 u 8 horas, el obrero siempre va a recibir el mismo salario. ¿Cómo es eso, profesora? Pero sí. Si se supone que si yo trabajo 2 horas, me deben pagar por esas 2 horas. Si trabajo 4 horas, pues me deben pagar el doble, profesora. Si trabajo 6, el triple, profesora. Ya, la situación de los obreros es que su sueldo no era proporcional al tiempo que ellos invertían en la fábrica trabajando. Entonces, ¿cómo se medía ese salario? Ese salario únicamente debía garantizarle al obrero lo necesario para subsistir. Es decir, al obrero únicamente se le garantizaba su comida y un lugar donde él pueda vivir. Aquí para nada sería una propiedad, porque aquí los obreros viven en barriadas. Aquí surgen las barriadas, ¿no? Los barrios. Entonces, grandes familias pues vivían en lugares pequeños, en habitaciones pequeñas. Entonces, ese salario no alcanzaba más que para subsistir, para comer y para volver al día siguiente y seguir produciendo. Entonces, si una persona quería subsistir en el siglo XIX, sabía que la única forma de hacerlo era trabajando en las fábricas del burgués. Y si no lo hacías, pues no podías tener tampoco garantizados los medios de subsistencia. Entonces, esa, digamos, va a ser un poquito el contexto de Europa, siglo XIX, donde se va a forjar lo que hoy en día nosotros conocemos como el marxismo. ¿Ya está? De hecho, el marxismo es una postura, una concepción del mundo desarrollada por Carlos Marx y Federico Engels, o Friedrich, ¿no? Está en alemán ahí, ¿no? Karl Marx y Friedrich Engels. O a secas, Carlos Marx y Federico Engels, ¿ya está? A ver, Carlos Marx de manera personal, de manera individual, escribe El Capital, quizá la obra más famosa, más importante de Carlos Marx, una obra sobre teoría económica. De hecho, para los que postulen a economía, a sociales, van a leer necesariamente esta obra, ¿no? Ya está, la van a leer en la universidad, ¿no? Forma parte de una obra clásica obligatoria, ¿no? Para los que postulan a sociales, a derecho, a economía, ¿no? A letras, una obra importante, ¿no? Y la verdad es que cualquier persona debería leer por lo menos el primer tomo, ¿no? Porque está escrita en, creo que en 8 tomos. Ahora ya hay una edición más moderna, solo de 3 tomos, ya está. De hecho, yo lo tengo aquí en mi sala ahí grande, ¿no?
Una obra importante, ¿no? De teoría económica. ¿Ya está? Luego Marx escribe una crítica a la filosofía del derecho de Hegel, de la que habíamos hablado la semana anterior. Marx es un crítico de Hegel, ¿no? ¿Ya está? Y finalmente, de manera conjunta, Marx y Engels escriben el manifiesto del Partido Comunista. ¿Ya está? ¿Listo? Manifiesto del Partido Comunista. ¿Ya está? Ambos escriben dicha obra. Ahí tenemos entonces. Ahora sí, vamos a empezar por aquí con el desarrollo del marxismo. De hecho, el marxismo tiene tres partes, ¿ya? Las denominadas tres partes del marxismo, tres partes integrantes del marxismo. La primera parte del marxismo se denomina materialismo dialéctico histórico. La segunda parte, economía política marxista. Y la tercera, el socialismo científico. ¿Ya está? Tres partes del marxismo. Entonces empecemos por acá, con la primera. Materialismo dialéctico histórico. Principalmente, si te puedes dar cuenta, materialismo. Esto ya constituye una crítica a Hegel, ¿no? Recuerda que Hegel no es un filósofo materialista. A ver si recuerdas, ¿qué es Hegel, ontológicamente hablando? Lo opuesto de un materialista. Entonces, ¿cómo le llamamos a Hegel? A ver, ¿te acuerdas? Hegel no es un materialista. Hegel es un, correcto, Windsor, un idealista. Idealista absoluto en sí, ¿no? ¿Por qué idealista? Porque para Hegel primero es la idea o razón absoluta, ¿sí o no? ¿Ya está? Y luego, ¿qué dice Hegel? Que la idea absoluta se desprende y ¿dónde se comienza a expresar? ¿Dónde se expresa? Se expresa en lo, ¿dónde? A ver, recuerda, en lo, ¿cómo le llama Hegel? A la naturaleza y al hombre, ¿cómo le llama? Correcto, Stephanie. Entonces la idea absoluta se expresa en lo real, en la naturaleza y en el hombre, ¿no? En la sociedad, está en la historia. ¿Listo? Entonces para Hegel primero es la idea absoluta. Y además dice que la idea absoluta está en movimiento dialéctico. Entonces Hegel aplica la dialéctica a la idea. ¿Ya está? Ya. Marx no es un idealista. Marx es un materialista. ¿Ya está? ¿Qué significa esto? Que para Marx, primero, o para el marxismo, no tanto para Marx, para el marxismo, primero es la materia. ¿Ya está? Correcto. Primero es la materia. Y luego se forman las ideas. ¿Ya está? Es como decir, claro, es como decir, primero existes, ¿no? Primero existes, primero estás. Y luego se forman tu conciencia, tus ideas, tu mente. ¿Ya está? Entonces, primero estás, materia, existes. Y luego se forman las ideas en tu mente. No es que tú primero eres idea y luego naces, no. Primero existes y luego se forman las ideas. Tu conciencia. Primero existes, ser, existes. Y luego se forma tu conciencia, tu mente, las ideas en tu mente. ¿Ya está? Y entonces ahí se invierte el orden de Hegel. Porque para Hegel primero es la idea y luego lo real. ¿No? Primero la idea y luego la materia. Marx, ¿qué dice? No. Marxismo. Primero la materia y luego se forman las ideas. ¿Ya está? Primero existes. Primero existimos los seres humanos. Primero existimos. ¿Ya está? Y luego se forma nuestra conciencia, nuestra mente. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora sí. Otra cosa. De acuerdo con Hegel, lo que cambia es la idea. Si la idea va cambiando dialécticamente, Hegel decía, cambia entonces también lo real. Ya, Marx dice, a ver, lo que cambia primero no es la idea, lo que cambia primero es la materia. Entonces la materia está en constante movimiento, en constante transformación. El hombre va cambiando, ¿no? Nace, crece, se reproduce, muere. Llegan nuevas generaciones, nacen, crecen, se reproducen, mueren.
llegan nuevas generaciones, nacen y así. Entonces, el hombre va generando su historia, va cambiando, ¿ya está? Entonces Hegel va a decir, si la materia cambia, ¿quién cambia con ella? Cambia entonces también la conciencia, la mente, eso es cierto. Si tú haces una revisión de la historia, puedes ver cómo, por ejemplo, los egipcios, los griegos, los romanos, materialmente han ido cambiando, ¿no? La forma en que producían sus medios de subsistencia cambió. Por ejemplo, un hombre griego con respecto a un medieval cambió, ¿no? Uno producía de manera esclavista en la época medieval de forma feudal, ¿no? Y si comparamos al romano, por ejemplo, con el hombre del siglo XXI, pues nos damos cuenta que materialmente hemos cambiado, ¿no? No me refiero a la forma únicamente física, los ojos, el cuerpo, no, sino a la forma en que hemos tenido de producir nuestro medio de subsistencia, ¿no? Entonces, materialmente los hombres hemos ido cambiando, pero al mismo tiempo que a lo largo de la historia los hombres han ido cambiando, ha ido cambiando también sus productos culturales, su conciencia, la mente de los seres humanos, ¿no? Creíamos, por ejemplo, en muchos dioses, en griegos, romanos, luego en un dios, los cristianos. Entonces, a nivel de conciencia, incluso los valores han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo, cada vez que hablaba de su época y quería hacer una comparación con la actualidad, mi abuelo, por ejemplo, decía, ay, en mi época no era así, en mi época los jóvenes no actuaban de esa manera, habían tales valores. Hoy en día, mi abuelo renegaba, ¿no? Esos valores se han perdido, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que materialmente hemos cambiado, pero también nuestra conciencia, ¿no? Ha ido cambiando, nuestra mente, los valores, la educación, ¿no? Las costumbres, la ciencia, mira, la forma de ver el mundo. Entonces, ha ido cambiando también, ¿no es cierto? Entonces, para Hegel, si cambia el ámbito material, si cambia, entonces cambia también el plano de la mente, de la conciencia. A medida que los hombres van cambiando, va cambiando también la conciencia, como uno mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros materialmente estamos cambiando físicamente. Nos hacemos niños, adolescentes, adultos, ancianos. Físicamente cambiamos. Nuestras relaciones también cambian, ¿no? Pero nuestras relaciones sociales, ¿no? Hay ciertos amigos a los que ya no veo, hay otros con los que empiezo a relacionarme, ¿no? Trabajo incluso ¿no? en una empresa, me relaciono con otro tipo de personas, pero según yo he ido creciendo o tú vas creciendo, también ha cambiado tu mente, ¿no? Las cosas que te gustan, ¿no? Las cosas que lees, por ejemplo, los valores que ahora priman, ¿no es cierto? Vamos cambiando, ¿no? Si cambiamos materialmente, va cambiando también nuestra conciencia. Entonces, para Hegel, entonces, dialécticamente lo que cambia es la materia. Si la materia cambia dialécticamente, cambia entonces la conciencia. Entonces, si tú te das cuenta, Hegel aplica la dialéctica ya no a la idea, sino la aplica primero a la materia. Por eso se le llama materialismo. Materia es lo primero, pero materia en movimiento dialéctico. Se le llama materialismo dialéctico. ¿Ya? Entonces, no te olvides ese contraste. Profesor, entonces Hegel, digamos, habla de dialéctica, pero lo aplica a la idea. Sí. Marx también habla de dialéctica. Sí. Pero ¿a qué le aplica Marx? A la materia. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que incluso Marx toma de Hegel su término dialéctica, su concepto dialéctica. ¿Ya está? Ahí tenemos entonces. Ya, ahora sí, borremos por acá y continuemos por aquí. ¿Ya está? Entonces, para el marxismo hay dos ámbitos en la realidad, ¿no? El ámbito material y el ámbito de la conciencia. ¿Ya está? Ahí tenemos. Otra cosa, no te olvides, por favor, que para Marx, si cambia el ámbito material, cambia también la conciencia. ¿Ya está? En ese sentido, podríamos decir que la materia determina a las ideas. Porque si cambia esto, cambia la materia, automáticamente, ¿quién cambia con ella? Las ideas. Si cambia el hombre, cambia también su conciencia, su mente.
Ya está, va cambiando. De hecho, cambia, ¿no? Como puedes ver, como sabes tú muy bien, ¿no? Hoy en día tienes ciertos gustos, en ti priman ciertos valores. Cuando ingreses a la universidad, cuando termines la carrera y te hagas un profesional, van a haber otros valores que primen en ti. Es un desarrollo, ¿no? Entonces no solamente creces físicamente, no solamente te haces gordito físicamente según eres mayor, sino que cambia también tu mente. ¿Ya está? ¿Listo? Cambia, cambia, cambia. Aunque algunos por ahí, una chica me dijo, profesora, eso no es cierto, profesora. Conozco hombres de 25 años que siguen actuando como de 17, profesora. Ya, ese es otro tema, ya, otro tema. ¿Listo? Y eso ya le explicamos a tu profe de psicología, le preguntamos. Ya, entonces fíjate. Si llevamos esto que acabamos de decir a la sociedad, para el marxismo en la sociedad encontramos estos dos ámbitos, un ámbito material y encontramos también un ámbito de ideas. ¿Ya está? A ver, para el marxismo, en la sociedad encontramos un ámbito material al que le vamos a llamar el ámbito del ser social y un ámbito de ideas al que le vamos a llamar la conciencia social. A la primera también le vamos a llamar el ámbito de la infraestructura económica. Y al segundo le vamos a llamar el ámbito de la superestructura. ¿Qué es el ámbito del ser social? Es el ámbito que representa la vida social de los hombres, ¿no? Es decir, en el ámbito social los hombres establecen relaciones sociales de acuerdo con el modo de producción de una sociedad. ¿Ya está? Entonces, el ser social, el ámbito social, hace referencia a la vida social, hace referencia a las relaciones que entablan los seres humanos. Ahora, ¿qué vendría a ser el plano de la conciencia social? Vendrían a representar todas las ideas, las ideologías, todo lo que los seres humanos han creado con ayuda de su conciencia. Hemos creado valores, hemos creado costumbres, hemos creado derechos, leyes, hemos creado cultura, hemos creado educación, religión, ¿no? Familia, un montón, todo lo que hemos creado. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, para el marxismo, a lo largo de la historia, los seres humanos han desarrollado diferentes relaciones, modos de relación social. Por ejemplo, en el esclavismo, ya está, la relación social se dio entre el amo y el esclavo. ¿Ya está? Entonces eso es un modo de relación. En el modo de producción feudal, la relación se dio entre el señor feudal y el siervo. Y en el modo de producción capitalista, que sería el siglo XIX, Europa siglo XIX, donde vive Marx, la época que vive Marx y Engels, la relación será entre el burgués y el obrero. ¿Ya está? Entonces, para el marxismo, a lo largo de la historia, los seres humanos han entablado diferentes relaciones. Y al mismo tiempo que se han ido relacionando, pues su conciencia también ha ido variando. Vamos a colocar acá conciencia 1, conciencia 2 y conciencia 3. Entonces, según ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, también han cambiado nuestra conciencia. Entonces, si nosotros solamente vamos a hablar no de todo, sino que únicamente vamos a hablar de la sociedad capitalista, porque ella es la que se desarrolla en el siglo XIX. ¿Ya está? En la época en que vive Marx. Entonces, yo voy a borrar todo esto por aquí, y fíjate, voy a dejar únicamente el modo de producción capitalista, que es lo que nos interesa porque es lo que va a criticar el marxismo. ¿Ya? Listo, ahora vamos a dibujarlo por acá. Entonces estamos, siglo XIX, Europa, ¿ya? Sociedad capitalista, ya está, donde el plano del ser social se manifiesta porque ahí se relaciona el burgués, ya está,
y se relaciona con el obrero, ¿ya está? Se relaciona con el obrero, acá está. Entonces, en la sociedad capitalista, el plano del ser social se refleja en la relación concreta que se establece entre el burgués y el obrero. ¿Ya está? Entonces el obrero va a la fábrica del burgués, ¿ya está? Trabaja ahí, ¿ya está? Realiza un trabajo y a cambio de ese trabajo el obrero recibe un salario, ¿ya está? Entonces si tú te das cuenta, en el ámbito del ser social hay una relación económica, ¿no? Porque por medio hay un salario. Es un plano material, ¿ya? Plano donde el burgués se relaciona con el obrero, trabaja y a cambio recibe su salario. Plano material, ¿ya? Ahora, pero en la sociedad capitalista se han generado un montón de ideas, un montón de ideologías. Por ejemplo, existen leyes, ¿ya está? ¿Qué más hemos creado con la conciencia? Hemos creado también educación, ¿ya está? ¿Qué más hemos creado? Valores, religión, ¿ya está? ¿Listo? Valores, etc, etc, etc. Todo lo que hemos creado con nuestra conciencia. Cosas ideales, ¿no? Que hemos ido creando. ¿Ya está? Cosas abstractas. Por ejemplo, las leyes son abstractas, ¿no? La educación, la religión, los valores. La ciencia también, por supuesto. Ya. ¿Listo? Ahora, ven por acá, mira. De acuerdo con él, esto es lo más importante, y aquí termino con esta primera parte. De acuerdo con el marxismo, la clase social que tenga el control del ámbito material de la sociedad, es decir, la clase social que tenga el control del ámbito económico, la que determine, la que tenga el dinero, la que tenga el capital, la que dé el salario, la que determine económicamente. Entonces, la clase social que tenga el control del ámbito material, es decir, la que tenga el control aquí en este ámbito, será la clase social que tenga el control de la conciencia o de las ideas que tiene la gente en su mente. ¿Cómo es eso, profesora? A ver, pregunta. Estamos aquí evaluando la sociedad capitalista. Pregunta, en la sociedad capitalista, ¿cuál es la clase social que tiene el control? En el ámbito material, aquí. ¿Qué clase social tiene el control? Correcto, la que tiene el control es la burguesía. ¿Ya está? ¿Por qué ella tiene el control? Porque ella tiene las fábricas, tiene capital, da salario. El obrero no le queda más que ir a trabajar, ¿ya está? Porque él no es dueño, no tiene el control. Entonces, económicamente, quienes mueven el mercado, quienes mueven el ámbito social material, la burguesía. Como hoy en día, ¿quiénes determinan o quiénes mueven la economía del país? Las grandes empresas, ¿no? Ellas son las que hacen y deshacen, ¿no? ¿Listo? Ellas son las que determinan nuestro salario, ¿no? ¿Ya está? Ya. Ahora dice Marx, la clase social que tiene control de este ámbito es la que también tendrá el control de la conciencia de la gente. Es la que determinará qué tipo de ideas tendrá la gente en su mente. Es la que determinará cuáles son las leyes que van a primar en la sociedad. ¿Qué tipo de educación debe recibir la gente? ¿Qué tipo de, crean la religión y determinan qué tipo de valores van a primar aquí, en este ámbito, en el ámbito material? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Las leyes. Las leyes se asume en teoría que deberían beneficiar a todos, ¿no es cierto? En el ámbito material tendrían que beneficiarnos aquí a todos. Justicia, ¿no? No obstante, nosotros sabemos que no toda la teoría se lleva a la práctica, ¿no? Nosotros sabemos que muchas leyes no necesariamente benefician a todos. Vemos como, por ejemplo, hay leyes que benefician a justamente este mismo sector. Sobre todo leyes de índole económica, ¿no? Cuando se tiene que regular, por ejemplo, digamos, alguna
cuando se tiene que regular o controlar algo que choque con el sector empresarial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la burguesía, digámoslo así, es la que tiene control, peso en el ámbito legal, ¿no? Y es la que va a mover también a que ciertas leyes beneficien justamente a su sector y no a las grandes mayorías, ¿no? Por ejemplo, que se autorice, ¿no es cierto?, que se autorice libre comercio, que se autorice tal. Entonces, justamente la burguesía tiene peso, tiene representación en sectores políticos, ¿no? Congresos, ¿no? Entonces mueven, ¿no? Económicamente, entonces ellas tienen presencia política y entonces promueven o mueven a que se acepten o se promulguen ciertas leyes en beneficio de ellas mismas, ¿no? De esta misma clase, ¿no? Entonces, para seguir acrecentando el capital necesitamos que el gobierno no se oponga y que haya libre comercio con países extranjeros, que no haya ninguna restricción, es más, hasta que ni paguemos impuestos. Entonces, teniendo representación en el legislativo, en el Congreso, entonces se terminan aprobando ciertas leyes que benefician a este sector en desmedro, ¿no es cierto?, en desmedro de las grandes mayorías, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, nada más para seguir haciendo la comparación con el Perú. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado, sí, pues fue el año pasado, a propósito de las consecuencias que ha dejado la pandemia, de la inflación, la hiperinflación, el alza de los productos, ¿no?, del costo de los productos de la canasta básica? Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando fui a visitar a mi mamá está escandalizada, ¿no? ¿Cómo el pan va a subir a 4, 3 por un sol? Mira, la verdad que yo, hasta donde tengo conciencia, haciendo una vuelta hacia atrás en mi vida, yo recuerdo que yo he ido a comprar, hijo, 15 panes por un sol, hijo, 15 panes por un sol en esas épocas. Hoy en día voy a comprar, me dan 3 panes por un sol nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recuerdo, 15, ¿no? 15, hasta puede haber sido menos de repente o más panes por esa cantidad, pero hasta donde yo tengo conciencia era 15 por un sol. Entonces, mi madre escandalizada, ¿no? La leche, el arroz, el huevo, todo está caro. Y yo estoy segura que de repente en tu casa también ocurría lo mismo, ¿no? Tu mamá, tu papá, ya está. O solo representes a... No, 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 hay más, podemos añadir. Yo he puesto solo 4. Podemos añadir la ciencia, el arte, la cultura, qué tipo de arte promueve la burguesía, qué tipo de ciencia promueve la burguesía, todo lo que hemos creado con nuestra conciencia, Carla, todo. Yo he puesto 4 a modo de ejemplo, pero son muchas más cosas, todo lo que hemos creado con nuestra conciencia, ¿ya? Puedes incluir la ciencia, el arte, ¿qué más hemos creado con nuestra conciencia? Costumbres, ¿no? En fin, todo lo que hemos creado con nuestra conciencia, ¿ya? Entonces les decía, el caso es que no, el pueblo estaba molesto, incómodo y exigía que el gobierno tome cartas sobre el asunto, ¿no? Y yo recuerdo que pues nuestros flamantes congresistas dijeron, sí, pobre la gente, hay que ayudarlos, ¿no? Hay que hacer algo, hay que cambiar. Entonces se promulgó la ley de exoneración de impuestos a productos de la canasta básica, ¿no? Y el Congreso publicó su lista de los productos de la canasta básica a los que se les iba a exonerar de impuestos. Entonces, no, yo, como también tu mamá, de seguro, tu papá, esperábamos pues que en la lista de los productos de la canasta básica apareciera el huevo, el aceite, el arroz, la leche, el azúcar, ¿no? Entonces uno emocionado, ¿no? Yo recuerdo haberle dicho a mi mamá, van a exonerar de impuestos a los productos de la canasta básica. ¡Ah! Qué bueno, hija, qué bueno, me dice. ¿Cómo se va a reflejar eso? Ni idea, le digo, pero vamos a ver, pues le digo. Entonces salió la lista. Entré a ver en internet la lista de los productos de la canasta básica a los que se les estaba exonerando de impuestos. Veo, primer producto, lomo fino. Segundo producto, gallina de Guinea. Tercer producto, faisán.
Cuarto producto, caviar. Y así sucesivamente. Entonces yo decía, ¿y dónde aparece mi leche, mi huevo, mi aceite, ¿no? Entonces, esas leyes, ¿a quién benefician? A las grandes mayorías no, benefician a un sector. Tantas leyes hay, hijo, que benefician al sector empresarial. Se permite, por ejemplo, con la Constitución del 93, hay una disposición en donde todo lo que se produzca en suelo peruano, ¿no es cierto?, debe ser, digamos, producto para la exportación, debe ser comercializado, ¿no?, hasta ciertas áreas de la tierra peruana, ¿no? Entonces hay leyes que no benefician a las grandes mayorías, benefician a cierto sector, ¿no? Leyes como, por ejemplo, que se promulguen leyes donde se aprueba la extracción de minerales, ¿no? Pensando en la riqueza, en el dinero, en desmedro, pues, de comunidades, de hábitat, plantas, animales, ¿no? Entonces, no se piensa en las grandes mayorías. Muchas veces las leyes se hacen con intención comercial, económico, de beneficiar siempre a cierto sector. Grandes transnacionales vienen, invierten aquí, extrayendo minerales, pero no a costa del hábitat, a costa del ecosistema, a costa de cualquier cosa, ¿no? Lo mismo, las petroleras. Grandes empresas transnacionales vienen, extraen el petróleo que para acá y por allá. ¿Hay derrames, hijo? Nada. ¿Leyes, sanción para ellos? Nada. Ahí están, en la selva peruana, derrame de petróleo, ¿no? Dañando la flora, la fauna de la selva. ¿Hubo sanción para estos desgraciados que hasta el día de hoy sigue habiendo derrame de petróleo? Nada. Aquí nomás en Lima, en Callao. ¿Te acuerdas que hubo el derrame de petróleo de Repsol, creo fue? ¿Te acuerdas? Ya ni me acuerdo el nombre, de Repsol, ¿no, Windsor? ¿Te acuerdas que en el Callao Norte, chico, ¿no? Cayó barriles de petróleo, hijo, matando a aves, a fauna de la costa peruana? ¿Y hubo sanción acaso para ellos? ¿Hubo sanción? No hubo sanción, ¿no? Que no tuvimos la culpa, que por acá y por allá. Quedó en nada. ¿Alguien sabe qué ha quedado eso? ¿Cuánto pagaron la empresa privada Repsol por el daño a al ecosistema, a la flora de la costa peruana? Nadie. Entonces tú puedes darte cuenta que las leyes, sí, deberían beneficiar a todos. En la práctica, lamentablemente, pues las leyes benefician a un cierto sector, ¿no? Que al final sale ileso, ¿no? Entonces, Marx va a decir, ¿no? El marxismo va a decir, la clase social que tiene el control de este ámbito es la que tiene el control también sobre los productos culturales, la conciencia, las leyes. ¿Ya está? Otra cosa sobre la cual también tiene control la burguesía, el tipo de educación que va a recibir la gente. La educación que tú recibes, has recibido en el colegio, no es una educación gratuita que sale de la nada. La forma en cómo nos han educado a lo largo de la educación básica regular es una educación que responde a ciertos intereses de un sector de la sociedad, en este caso la burguesía. Entonces, ¿qué tipo de educación hemos recibido? Una educación escolástica, memorística, donde no nos enseñan a pensar, a criticar, no nos promueven incluso el amor por la lectura, ¿no? No buscan que reflexionemos, que pensemos. ¿Cómo es la educación básica regular? Educación memorista, una educación donde los alumnos creen que memorizarse las cosas y dar un examen y sacarte 20 por los datos que memorizaste es aprender, educación escolástica. Un tipo de educación donde el estudiante cree que exponer es memorizarse lo que tiene que decir. Y cuando le preguntas, Estela, ¿y cuál es tu opinión sobre lo que estás exponiendo? No sé. Pero piensa, pues, hijo, da un punto de vista, tu punto de vista, ¿qué crees tú? ¿Es positivo o negativo? No sé, profesora. Entonces, es un tipo de educación que no promueve
el espíritu crítico, reflexivo de los estudiantes. Nosotros salimos del colegio creyendo que habernos memorizado las cosas era aprender, era estudiar, ¿no? Y mientras más te memorizabas era mejor, ¿no? Porque ahí te sacabas tu 20 y al final te entregan tu libreta y tú tienes 20, ¿no? Pero ese 20 solamente refleja tu memoria, ¿no? Una educación bien memorística, ¿no? Entonces, no nos enseñan a criticar, a pensar, a reflexionar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que de repente no te enseñan filosofía en el colegio. ¿Por qué, profesora? Porque la filosofía es una actividad que te enseña a criticar, te enseña a pensar, a reflexionar, a poner en duda todo. Entonces, a los grandes, a la burguesía no le conviene que se les enseñe a los niños desde pequeñitos hasta que lleguen a la secundaria y a la universidad. No les conviene, pues, gente que critique, que cuestione. Porque imagínate que te enseñan a criticar, a pensar, a reflexionar. Tú sales del colegio, entras a la universidad y continúa ese tipo de educación. Entonces, tú lo que vas a hacer es criticar este orden existente, ¿no? Tú vas a ver un problema en que haya diferencias sociales, brechas sociales entre ricos y pobres. Entonces, si a ti te enseñaran a criticar, a pensar, a cuestionar, tú vas a criticar también la sociedad, el orden existente. Y a los que están en el poder, a la burguesía, no le conviene, pues, hijo, porque ellos este orden de diferencia, no les conviene cambiarlo. Ellos quieren mantenerlo así. Por eso, mientras más ignorante seas, mientras menos sepas o mientras más estés distraído en cualquier cosa, menos en querer cambiar este ámbito, para la burguesía es mejor. Es por eso que en lugar de enseñarte filosofía, que te enseñan en el cole, religión. Además, ¿qué tipo de cultura promueven? ¿Crítica? No. En horario estelar en la tele te colocan Magali Medina La Firme, Andrea Llosa, ¿no? Entonces, ¿para qué te ponen esos programas? Porque la burguesía prefiere que tú estés, ¿no? Que seas un ignorante de los problemas que realmente importan y que estés más ocupado de si la Sheila volvió con no, que si la Shakira ya perdonó al Piqué. Entonces, mientras más entretenido estés tú con las golondrinas, menos te vas a interesar por lo que ocurre aquí. Hacen cortinas de humo, ¿correcto? Entonces ahí tienes, pues. La burguesía también tiene control sobre los medios de comunicación. De ahí que tú entiendas por qué ciertas noticias, por qué te transmiten los medios ciertas noticias y no otras. ¿No es cierto? Los medios de comunicación últimamente, por lo que veo, se la pasan generando alarma, que es problemático, no vamos a decir que no. Pero los medios de comunicación se la pasan llenando la mente de la gente, las noticias en el día a día con muerte acá, muerte allá. Asesinato en tal persona se encontró en comas asesinada, tal persona, pura muerte, generando psicosociales en la gente, nerviosismo. Que es algo que hay que trabajar, sí, sí, porque es un problema, ya está. Pero ningún medio de comunicación nos refiere sobre la situación de Toledo, sobre la situación de los políticos, de Keiko. No sabemos qué pasó con Castillo, no sabemos si se han tomado medidas sobre el derrame de petróleo en la costa peruana, no sabemos qué se está haciendo con el daño. Nada, nada sabemos, nada, hijo. Entonces, lo único que sabemos es que acá la Shakira está molesta con el Piqué. Ah, pero yo te pregunto de eso y todo el mundo sabe eso. Si yo te pregunto, ¿cuáles han sido las canciones que le ha dedicado la Shakira al Piqué? Tú me las vas a enumerar encima. Pero si te pregunto, ¿sabes cuál ha sido la situación del último derrame de petróleo allá en la selva? No sé, profesor. Entonces, ¿por qué? Porque a la burguesía le conviene que tú estés más pendiente de cosas que no interesan que en problemas que realmente son importantes. ¿No es cierto? En fin, ahí tenemos, hijo. La religión es otro aparato, otra cosa que ha creado la burguesía para adormecer al pueblo. La religión nos vende la idea de que vamos a ser felices en el más allá, ¿no? Entonces, aquí así acepta tu situación, resígnate a tu situación de miseria, de explotación. Acepta que Dios te ha hecho así, humilde,
acepta, vive nada más, acepta. Marx dice, ¿cómo que aceptar? Por favor. La religión nos hace sumisos, la religión es una droga que en realidad solamente adormece al pueblo, ¿no? Entonces la religión también es una cuestión que ha generado, dice Marx, dice el marxismo, la burguesía. La burguesía ha creado la religión para adormecer al pueblo, a los obreros. Entonces los obreros van a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia se les enseña de que su situación de pobreza deben aceptarla. Resígnate, después de todo Dios era humilde, Dios no tenía riquezas. Pero no te preocupes que si tú mueres vas a llegar al paraíso. Y en el paraíso vas a ser rico, millonario, ahí todo va a haber. ¿No es cierto? Espera al más allá. El marxismo dice, lo único que está haciendo la religión es adormecerte. Te está, ¿no?, drogando, porque nadie sabe si existe este paraíso o no. Entonces, más bien, tú no debes aspirar a ser feliz en el más allá, tú debes esperar ser feliz en el más acá, aquí. Entonces, el marxismo es ateo, ¿ya está? Materialismo dialéctico histórico, es ateo. La religión es opio del pueblo, la religión es solo una droga que adormece al pueblo, no sirve para nada, ¿ya está? La religión es un opio del pueblo, una droga del pueblo, creada por la burguesía para engañar al pueblo, para hacerles creer que aquí de su situación de explotación deben aceptarla y que esperen al paraíso. Tonterías, dice Marx. Pura superchería, sofisma, ¿ya está? Pero bien que los curas se agarran los diezmos. Ahí están, bien. En fin. Ahí tenemos. Entonces no te olvides. Ya está. Tenemos dos ámbitos. El ámbito material, ya está, y el ámbito de las ideas. Solamente otra vez regresamos, si tenemos que hablar de la sociedad capitalista, que es a la que nos estamos refiriendo, en el ámbito social se encuentran dos clases sociales relacionándose. El burgués, ya está, o el capitalista, con el obrero, ya está. El obrero trabaja y a cambio recibe su salario, ya está. Entonces, ámbito material. Y por aquí está el ámbito de las ideas. Ya está todo lo que hemos creado, todo. Cultura, religión, arte, filosofía, costumbres, leyes, etcétera. Todo lo que hemos creado, ¿ya? Ahora, recuerda que para el marxismo, la clase social que tiene el control aquí es la que también tiene el control de la conciencia. ¿Ya está? Ya, entonces, yo te pregunto, si queremos cambiar esta situación, ¿qué ámbito debemos cambiar primero? ¿El ámbito de la conciencia o debemos cambiar primero el ámbito material? ¿Qué hay que cambiar primero? Si quisiéramos realizar un cambio de esta situación de dominación, de explotación de una clase burguesía sobre el otro, ¿qué ámbito debemos cambiar? Claro, el ámbito que debemos cambiar es este. Este hay que transformar. Este es el que hay que cambiar. Profesor, ¿y por qué este? Porque si tú cambias este ámbito, automáticamente cambia el otro. ¿Ya está? Si tú cambias la materia, ¿quién cambia? Si tú cambias la materia, cambian las ideas. ¿Ya está? Por eso, correcto. Por eso es que el marxismo va a decir el ser social, ¿ya está? Esta frase la resaltas para que no te olvides. El ser social determina la conciencia social. El ser social determina la conciencia social. ¿Ya está? Entonces debemos cambiar este ámbito, el ámbito económico, el ámbito material, para cambiar el otro ámbito. Cambiamos este y luego cambia este otro. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora, profesora, ¿por qué hay que cambiar este ámbito? ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Son dos preguntas que vamos a resolver a continuación.
Segunda parte del marxismo, economía política marxista. ¿Por qué hay que cambiar dicha situación? Para empezar por lo siguiente. El obrero, hijo, en la sociedad capitalista, realiza un trabajo. ¿Ya está? El obrero va a las fábricas. Mira, yo lo he graficado por aquí. Acá tienes al obrero. ¿Ya está? El obrero va a la fábrica. ¿Listo? Ahí está la fábrica. ¿Ya está? ¿Y qué produce el obrero? El obrero produce mercancías. Estas mercancías van a tener un valor de uso, el valor que le va a dar la gente a la mercancía que compre, pero también va a tener un valor de cambio. ¿Ya está? El valor de cambio es el dinero que se obtiene por una mercancía. Supongamos un polito. ¿Ya está? Listo. Entonces el obrero produce polos en la fábrica. Esta es una mercancía. Esta mercancía tendrá doble valor. Valor de uso y valor de cambio. El valor de uso está determinado por el valor que le vaya a dar la persona al polo, la utilidad. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de cambio? Es decir, el dinero que vamos a obtener por la venta de ese polo. ¿Ya está? En este caso, el valor de cambio de este polo, es decir, el dinero, cuánto vaya a costar este polito, ¿ya está? Va a estar determinado por el tiempo de trabajo invertido en él. Si yo, por ejemplo, produje un short, ¿ya está? Y para producir este short me demoré 2 horas. Entonces, en función del tiempo que yo me he demorado, fijo también su valor de cambio. Entonces te va a valer 20 soles. Si el polo me demoré en producirlo 4 horas, entonces el valor de cambio va a ser proporcional al tiempo invertido. Entonces 40. ¿Ya está? Entonces, a mayor tiempo de trabajo, mayor también será el valor de cambio. ¿Ya está? ¿Listo? En otras palabras, mientras más trabajoso sea producir la mercancía y más tiempo tome, mayor será su valor de cambio. ¿Ya está? Entonces, si tú te das cuenta, el obrero produce riquezas, ¿no? Produce riquezas, produce dinero, ¿no? ¿Ya está? Entonces, ahí tienes valor de uso y valor de cambio. Ahora, el obrero en la sociedad capitalista también se convierte en una mercancía. ¿Cómo que en una mercancía, profesora? No, mayor dignidad, profesora. ¿Cómo que mercancía? Sí. ¿Por qué en una mercancía? Porque el obrero tiene un valor de uso y también tiene un valor de cambio. ¿Cuál será el valor de uso del obrero? Su utilidad. Pues que él produce mercancías. Entonces, esa es su utilidad. ¿Ya está? El obrero es una mercancía que produce mercancías. ¡Qué ironía! El obrero es la única mercancía que produce mercancías. ¿Ya está? Profesora, pero qué mala forma de verlo al obrero. ¿Cómo van a ver al obrero como una cosa, como una mercancía? Así era visto en la sociedad capitalista. Profesora, ¿y el valor de cambio? ¿Cuál sería el valor de cambio del obrero? El valor de cambio, el valor económico que tenga el obrero será su salario. Ahora, según lo que hemos dicho con respecto al polo, si el obrero trabaja 2 horas, su valor de cambio, es decir, su salario, tiene que ser, pongámosle 20 soles. Si el obrero trabaja 4 horas, entonces su valor de cambio tiene que ser 40, ¿sí o no? Su salario tiene que ser 40. Ya. El valor de cambio del obrero es su salario. ¿Cuál es el problema con su salario? Que no es proporcional al tiempo de trabajo invertido. No es que el obrero si trabaja 2 horas 20, trabaja 4 horas 40, si trabaja 6, 60. No. Al obrero siempre, 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 por más de que trabaje 2, 4, 6 u 8 horas, al obrero siempre se le pagará lo mínimo. Pongámosle 10 soles. Profesora, ¿cómo que 10 soles? ¿Pero por qué 10 soles? Porque estos 10 soles es lo que le permite a él comer. Entonces, profesora, el obrero en la sociedad capitalista se convierte en una mercancía, en una cosa. El obrero produce mercancías y a cambio tiene un salario. Ese salario únicamente le garantiza lo que él necesita para subsistir, algo básico, correcto. Y que al día siguiente vuelva a venir y siga produciendo.
Pero profesor, eso no es posible, porque el obrero en 2 horas produce, digamos, 30 polos que tendrán un valor de cambio, pongámosle 100 soles. Si el obrero en 4 horas, mire profesora, en 4 horas el obrero va a producir una ganancia de 200 soles y en 6 horas va a producir una ganancia de 300 soles. Ya, pero al obrero siempre se le pagará los 10 soles. Ah, profesora, ¿y dónde quedan los 90 soles restantes, los 190 restantes, los 290 restantes? Ese es un plus que directito, directito, directito se va a beneficio de la burguesía. Entonces, el trabajo excedente, el trabajo extra que hace el obrero, o 4, 6 u 8 horas, eso genera beneficios, genera ganancias. Este es un plus que produce el obrero. Plusvalía. ¿A quién beneficia ese plus? Directito al capitalista o al burgués. Entonces vamos a decir que el burgués acumula riquezas, acumula capital, ¿a costa de quién? A costa del obrero. ¿Ya está? El obrero genera riquezas que no le son remuneradas. ¿Ya está? A esa riqueza, a ese plus, se le llama plusvalía. ¿Ya está? El burgués se queda con dicho plus, generando así acumulación de capital. Entonces, el burgués va acumulando capital, va acumulando riqueza. Por lo tanto, ¿cómo se torna la relación? La relación se torna de la siguiente manera. Terminamos por aquí. A medida que la burguesía se enriquece, adivina quién se empobrece. A medida que la burguesía, los burgueses se hacen gordos, obesos, panzones, bien comidos, ¿no es cierto? A medida que ellos se enriquecen, adivina quién se empobrece. Se empobrece el obrero. Profesora, o sea que la burguesía vive a costas del obrero. Así es. El obrero, ¿no es cierto?, trabaja únicamente para comer, para subsistir, pero toda la riqueza que él produce directito benefician a la burguesía. Entonces los burgueses son gordos, ¿no? Adinerados, así como se los pinten las imágenes, ¿no? Bien sentados, acomodados, banquetes, propiedades, fábricas, mientras que el obrero no tiene ni casa propia, no puede llevar a sus hijos de viaje y únicamente tiene que comer y subsistir. Entonces, a medida que el burgués se enriquece, ya está, el obrero se empobrece. Esa es la relación. ¿Ya está? Otra cosa, en la sociedad capitalista no había una jornada específica de trabajo, no había un control. Entonces el obrero podía trabajar 4, 6, 8 horas sin parar porque no había control. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Y quién determinaba que los obreros trabajaran cierta cantidad de horas? Ya hemos dicho, ¿quién determina las leyes? La burguesía. Entonces el obrero realiza un trabajo alienado, enajenado. ¿Qué significa, profesora, alienado o enajenado? Es decir, un trabajo que no dignifica, un trabajo que te cosifica, un trabajo que no te hace ver como alguien valioso. El obrero se siente una cosa en su centro de trabajo. El obrero se siente más feliz fuera de la fábrica que dentro de la fábrica. Obreros en el siglo XIX, hijo, no solamente fueron los varones, obreros también fueron las mujeres e incluso niños. ¿Ya está? Entonces, a medida que la burguesía iba acumulando mayor capital, entonces ponían más fábricas, lo que generaba la demanda de mayor mano de obra. Entonces, en el siglo XIX comienzan a migrar del campo a la ciudad, porque en la ciudad era donde estaban las fábricas. Entonces, vienen un montón de obreros a la capital, a la ciudad a trabajar. Y eso genera que haya mayor fuerza de trabajo. Y entonces, si hay mayor fuerza de trabajo y son pocos los puestos de trabajo, los obreros comienzan a trabajar por lo que les dé el capitalista, el burgués. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú, Stephanie, trabajas en una fábrica y te rebelas, te molestas por la explotación, por la forma de vida o por la forma de trabajo que hay? Todo el tiempo estás de pie, no te puedes sentar.
Entonces el burgués dice, ¿quieres protestar? Pues te vas, Stephanie, te sacamos. No te preocupes, que detrás de ti hay muchos que quieren trabajar. Te votan y contratan a otros que incluso van a cobrar menos que tú. Ay, profesora, pero qué mal, aquí no había derecho. ¿Dónde me quejo? ¿Dónde te vas a quejar? Si quienes tienen el control de las leyes son justamente la clase dominante, la burguesía. Entonces, fíjate, las condiciones de trabajo no eran para nada favorables para los obreros. ¿Ya está? No eran las mejores, pero no solamente las condiciones de trabajo, sino también las condiciones de vida. Con ese salario, ¿tú qué crees que le va a alcanzar para el obrero? Solo para comer. No pueden comprarse una propiedad, una casa. Por eso es que te decía, ellos vivían en barriadas, en barrios. Las condiciones de vida eran paupérrimas, miserables. ¿Ya está? Esa es la situación de los obreros en Europa del siglo XIX. Y por eso hay que cambiar el ámbito económico. Hay que cambiar. Creo que sí, igual. Las personas. Ay, Estelita, Estelita. Ya tú haces tu deducción, ¿no? Tú haces, y me parece bacán que lo hagas, el contraste, ¿no? Eso es lo que se busca cuando se enseña filosofía, ¿no? Yo te explico y tú luego haces la comparación y ves qué tanto hemos cambiado o no, ¿no? Ya, para terminar con el marxismo. Profesora, ya sabemos qué ámbito debemos cambiar. Ya sabemos que hay que cambiar el ámbito material. Ya sabemos por qué hay que cambiarlo. Ya vimos que el obrero es explotado, ¿no? Ya lo vimos. Pero ahora, ¿cómo vamos a cambiar este ámbito? Tercera parte del marxismo, socialismo científico. La situación de explotación, de miseria de los obreros solo va a ser posible cambiarla a través de una lucha, de una revolución. ¿Por qué, profesor, a través de una revolución? ¿Cómo que revolución? ¿Quién va a liderar esa revolución? Esa revolución tiene que ser liderada por los obreros. ¿Ya está? Es decir, una transformación, una lucha, tiene que ser liderada por los proletarios, por los obreros. Profesora, ¿por qué una lucha? Porque para el marxismo la historia se ha movido, el motor de la historia ha sido la lucha de clases sociales. Si tú haces un recuento, aquí tienes la historia, mira, una línea de tiempo de la historia. Si tú te das cuenta, a lo largo de la historia ha existido lucha versus lucha. Pues la historia se ha movido, la historia ha cambiado dialécticamente. La historia ha cambiado en función de una lucha. En la época antigua, por ejemplo, estaban en pugna los patricios y los plebeyos. En la época medieval, el señor feudal y el siervo jamás han vivido en armonía, han vivido en pugna, en lucha. ¿Quién quería afirmar su existencia? Los patricios. ¿Quién quería cambiar? Los plebeyos. Tesis, antítesis, síntesis. Señor feudal quería afirmar su existencia. Los siervos querían cambiar su existencia. Tesis, antítesis, sociedad burguesa, síntesis. ¿Quiénes quieren mantener las cosas como están? La burguesía. ¿Quiénes quieren cambiar el orden existente? Los proletarios. Entonces, ¿cómo va a cambiar esta situación de explotación por parte del burgués hacia el obrero? A través de una lucha, a través de una revolución. ¿Ya está? ¿Y quién tiene que liderar esa revolución? Necesariamente la tienen que liderar los obreros, los proletarios. Profesor, ¿y por qué no la burguesía? Porque ellos no quieren cambiar nada, pues hijo. Ellos quieren mantener la diferencia, la brecha social como está. A ellos les conviene mantener todo como está, sin alterarse, sin modificarse. Ellos no quieren cambio, hijo. Por eso es que modifica la conciencia de la gente, para dominar a la gente, para alienar a la gente. Entonces, a los que les interesa cambiar esta situación es a los obreros, por ende ellos tienen que liderar esa revolución. ¿Y cuál será el resultado de esa revolución? Una nueva sociedad llamada comunismo. ¿Por qué se caracteriza la sociedad comunista? La sociedad comunista se va a caracterizar porque en ella ya no va a haber explotación de una clase hacia otra. Es más, en la sociedad comunista no hay más nunca, no hay clases sociales. ¿Ya está? Ya no hay brechas sociales. En la sociedad comunista todos seremos iguales. ¿Ya está?
Ya no hay Estado burgués. ¿Listo? Entonces ya no va a haber explotación de unos hacia otros, ya no, ya, porque ya no hay clases sociales. Ya está, entonces, para llegar al comunismo tiene que haber necesariamente un proceso de revolución liderado por los obreros. Ya está, ese es el proceso. Entonces, en el manifiesto del Partido Comunista, Marx inicia diciendo: proletarios del mundo, únanse. Ya está, y lleven a cabo la gran transformación social. ¿Listo? Ahí tenemos entonces, muchachos, el marxismo. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. ¿Estamos? Correcto. Terminamos por aquí con el voluntarismo de Federico Nietzsche, ¿ya? Esto es muy sencillo, hijo, ¿ah? El voluntarismo, anota por favor, también es llamado irracionalismo. ¿Está? Irracionalismo. ¿Dónde está? O vitalismo también. ¿Ya? Algunas obras de Federico Nietzsche. Tienes, por ejemplo, El Anticristo, ¿no? Dice, y así hablaba Zaratustra, ¿ya? A ver, el pensamiento de Nietzsche se divide en dos etapas, digamos, ¿no? Dos momentos. Uno, que se caracteriza por que él lleva a cabo una crítica, ¿no? La crítica de Nietzsche. Y la segunda parte se caracteriza porque él propone algo. Entonces, él critica algo y luego propone algo, ¿ya? Entonces, él es el filósofo que lleva a cabo la muerte de Dios. Y vamos a entender qué se refiere con esto. A ver, Federico Nietzsche es un filósofo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, en la historia de la filosofía. Oh, mi profesora, ¿por qué? Porque su proclamación de la muerte de Dios no es algo que va a pasar desapercibida. ¿Ya está? Entonces yo voy a trazar por aquí una línea de tiempo y voy a colocar por aquí. Aquí está Nietzsche. ¿Ya está? Aquí está Nietzsche. ¿Listo? A ver. Nietzsche se va a caracterizar porque va a desarrollar una crítica. ¿Crítica a quién, profesora? Él va a desarrollar una crítica a toda la filosofía anteriormente desarrollada. Él va a realizar una crítica a toda la filosofía existente que se ha desarrollado desde la antigüedad hasta sus días. Pues él critica, le da la espalda a toda la filosofía anteriormente desarrollada. Entonces, él la llama a la filosofía anterior, la llama la filosofía tradicional. ¿Ya está? ¿Listo? Es más, él va a decir que la filosofía tradicional empezó con Platón. ¿Ya está? La filosofía tradicional también se expresó en el cristianismo. ¿Ya está? Y por aquí Kant. Entonces, la filosofía tradicional sería la filosofía antigua, ¿no es cierto? La filosofía medieval, ¿no? Y la filosofía moderna. Entonces, si tú te das cuenta, él está criticando a toda la filosofía anterior, ¿no? Todo. ¿Ya está? Él dice, yo estoy disgustado con ellos, yo no comparto nada de ellos. Ahora vamos a ver. Listo. La pregunta es, profesora, ¿y por qué Nietzsche critica la filosofía tradicional? Ah, pues mira aquí. Nietzsche va a decir, el más grande error, mira cómo lo plantea, el más grande error de la cultura occidental. Cuando habla de la cultura occidental se refiere a Europa, Occidente, a toda la filosofía que se ha desarrollado en Europa, en Occidente. Entonces dice, el más grande error de la cultura occidental ha sido haberle dado un papel protagónico a la razón, confiar mucho en la razón humana y con ella instaurar una concepción idealista del mundo. Entonces, ese error comenzó con Platón, se extendió a través del cristianismo y llegó a la modernidad. A ver, yo lo voy a llevar por aquí un esquema bien grande, ya está, para que tú notes de qué va la crítica de Nietzsche a la filosofía tradicional. Pues yo te voy a pedir aquí que prestes máxima atención a este cuadrito que he colocado por aquí,
Porque aquí está resumida la crítica que Nietzsche realiza a la filosofía tradicional. ¿Listo? Este esquema es básico, es fundamental. Pues entendemos esto, ya suficiente, no necesitamos más. ¿Ya? Entonces, atento por acá, mira, vamos a hacer una comparación. Voy a tapar una parte del gráfico y nos quedamos solo con esta. Ahora sí, mira por acá. Vamos a hablar primero de la filosofía tradicional, que es lo que Nietzsche critica. Como hemos dicho, la filosofía tradicional inicia con Platón, se extiende a través del cristianismo, ¿ya está? Y llega incluso hasta Kant, ¿ya está? A ver, ¿por qué Nietzsche critica la filosofía tradicional? ¿Cuál es el problema con ella? La critica por la siguiente razón, dice Nietzsche. A ver, los filósofos tradicionales, confiando en la razón, han llegado a la conclusión de que existen dos mundos, dos planos en la realidad. A ver, hablemos de Platón. Platón, por ejemplo, le llamó a nuestro mundo, ¿cómo le llamó, perdón, a nuestro mundo Platón? ¿Te acuerdas? ¿Cómo le llamó Platón a este mundo? Mundo sensible. Correcto. ¿Y qué decía Platón sobre el mundo sensible? Decía Platón que es un mundo aparente, un mundo cambiante, un mundo imperfecto, un mundo sensible, un mundo que no tiene valor auténtico. Es un mundo falso, aparente. Eso decía Platón sobre el mundo sensible. ¿Ya está? Además decía Platón, razonando he llegado a la conclusión de que fuera de este mundo, fuera, más allá del mundo sensible, del mundo aparente, razonando he descubierto la verdad. He descubierto que fuera del mundo sensible existe el mundo real, el mundo verdadero. ¿Cómo le llamó Platón al mundo real? Le llamó el mundo de las ideas. O el mundo inteligible, ¿no? Vamos a colocarlo como habíamos puesto nosotros en nuestro esquema. Inteligible. ¿Ya está? ¿Y cómo es el mundo inteligible? Inmutable, perfecto, inteligible. Este es el mundo que vale. Y a ese mundo solo podemos acceder a través de nuestra razón. Eso decía Platón, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Además, Platón decía que el mundo aparente solo podíamos acceder a través de los sentidos. ¿Ya está? Listo. Eso mismo vamos a encontrar en el cristianismo. Los cristianos también, ¿no es cierto? Los cristianos también tienen una visión idealista del mundo. Creen que hay otro mundo además del nuestro. Por ejemplo, a nuestro mundo, ¿cómo le llamaron los cristianos? Le llamaron la ciudad terrenal. Este mundo para los cristianos es la ciudad terrenal. ¿Ya está? ¿Por qué se caracteriza este mundo? Los cristianos van a decir, porque es un mundo del pecado, es un mundo aparente. Los cristianos también, razonando, llegaron a la conclusión de que fuera de este mundo terrenal existe otro mundo. ¿Qué otro mundo? El paraíso, la ciudad celestial, el paraíso, a donde vamos a ir a llegar si seguimos los mandatos divinos. Entonces, si tú te das cuenta, tanto Platón como los cristianos han llegado a la conclusión de que existe un más allá, una realidad más allá, ¿no? Finalmente, Kant. Kant también hablaba de una realidad aparente y de un mundo real, de algo real, auténtico. ¿Cómo le llamó Kant a lo aparente? A ver, ¿cómo le llamó Kant a lo aparente? Le llamó fenómeno. ¿Está? Y a lo real, a la realidad en sí, ¿cómo le llamó? Le llamó noumeno. Entonces, si tú te das cuenta, observas algo en común en Platón y el cristianismo y Kant. ¿Qué, profesora? Que ellos han creído que además de este mundo existe otra realidad, ya sea que le llames mundo inteligible, ciudad celestial o no. ¿Ya está? Ahora bien, ¿qué nos encontramos en común? Que los tres han despreciado este mundo y los tres le han dado mayor importancia a este otro, el inteligible, el celestial. ¿Ya está? Entonces Platón dice, he aquí el error que ha cometido la filosofía tradicional. ¿Pero por qué Nietzsche? Porque fíjate,
han confiado demasiado en la razón al creer que además de este mundo, creer que existe otro mundo. Entonces Nietzsche dice, así ve la tradición las cosas. Ahora, porque ahora te voy a enseñar cómo es que yo, Federico Nietzsche, veo las cosas. Y por favor, hijo, acá vamos a romper corazones, vamos a desilusionarte con respecto a las creencias que has adoptado a lo largo de tu vida, pero abre tu mente sobre todo, ¿ya está? Y ten la valentía y la valía de ver lo que te va a decir Nietzsche, porque aquí va a romper con muchos mitos que sigues creyendo hasta hoy. Listo. Nietzsche dice, así es como ve la tradición las cosas, ya te lo expliqué. Así es como yo las veo. Como Nietzsche, para empezar. El único mundo real, el único mundo verdadero, el único mundo que realmente existe e importa, es este de aquí. Este mundo. A él, el mundo al que la tradición le ha llamado el mundo aparente, el mundo falso. Ese es el único mundo que hay. ¿Ya está? Entonces, al mundo que la tradición le ha llamado el mundo aparente, el mundo falso, para mí representa el único mundo real, el único mundo que existe, el único mundo, ¿no es cierto?, que tiene realmente existencia. Yo lo voy a encerrar por aquí. Este, va a decir Nietzsche, es el único mundo real. Al que la tradición despreció, ¿te acuerdas? Al mundo que la tradición dijo que era el aparente, cambiante, imperfecto. Ya Nietzsche va a decir, ya pues, todo lo que quieras, pero es el único mundo que hay. Este mundo de aquí. Llámale como quieras, mundo sensible, terrenal, fenómeno, como quieras, pero este es el único mundo real que existe. Ya, ¿es cambiante? Sí, pues sí. ¿Es imperfecto? Sí, pues sí. ¿Es sensible? Sí, pues sí, pero es el que más vale. Al que se exceden a través de los sentidos, de los instintos, sí, pues, pero es el único mundo que existe. Oye, Nietzsche, pero una pregunta, si este es el único mundo que existe, ¿cómo es que la humanidad llegó a la conclusión de que existe otro mundo? Nietzsche dice, lo que ocurre es que los hombres, estando aquí en este único mundo, aquí, los hombres, tratando de encontrar consuelo a la miseria que representa la vida, al ver que sus amigos morían, al ver que seres queridos eran mortales y se iban, entonces, tratando de encontrar consuelo y satisfacer su afán de sobrevivir, porque los hombres comenzaron a ver la muerte como algo negativo. Los hombres querían inmortalizarse, los hombres querían permanecer en la historia, no morir. Entonces, buscando consuelo y satisfacer su afán de sobrevivir, ¿sabes qué hicieron los hombres? Comenzaron a razonar. Entonces, ¿ya? ¿Y razonando qué hicieron Nietzsche? Pues razonando, fíjate, los hombres inventaron. ¿Qué inventaron? Mira, los hombres razonando, inventaron. ¿Qué inventaron Nietzsche? Inventaron la creencia de que existe otro mundo. ¡Ah! O sea, Nietzsche, a lo que la tradición le llama el mundo real, el mundo verdadero, la ciudad celestial, el paraíso, el lugar donde habita Dios, Nietzsche, tú nos estás diciendo que ese mundo, o sea, ¿no es real? ¿Que ese mundo no existe? No, en realidad todo es un invento de la razón humana. Los hombres buscando consuelo, queriendo sobrevivir, extender su existencia, crearon, inventaron la idea de que existe otro mundo, otra realidad. Entonces, si tú mueres aquí, en este mundo, ya no te preocupes. El consuelo es que en el otro mundo vas a seguir viviendo. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo promueve la tesis, la idea de que el alma es inmortal, de que este mundo, la ciudad terrenal, es despreciable. Pero si tú mueres, no te preocupes porque podrás ir a la ciudad celestial, al paraíso. Nietzsche dice, ese otro mundo no existe. El paraíso, la ciudad celestial, no existe.
no es real, todo es un invento de la razón. Por lo tanto, la razón no es fuente de verdad, la razón es una engañadora, la razón es una mentirosa. Por eso es que Nietzsche dice, el error más grande que tuvo la filosofía tradicional es haberle dado mucho papel protagónico a la razón. ¿Por qué? Porque dice Nietzsche, la razón es engañadora. La razón es fuente de equivocaciones. La razón nos llevó a la humanidad a inventar, a crear la idea de que existe otro mundo. Para Nietzsche, este es el único mundo que existe. Este es el único mundo real, no existe más. Si tú te mueres, no te vas a ir a ningún otro lado. Tú mueres y aquí acaba todo. Entonces no vivas esperando el más allá, no vivas despreciando esta vida, aspirando a llegar al paraíso, porque ese no existe. Ese mundo es solo un invento de la razón humana. El paraíso no existe, no es real, solo existe este mundo. Esta es la única vida que vas a tener. Por lo tanto, dice Nietzsche, debes vivir esta vida de tal manera que si alguien viene, por ejemplo, y te dice, oye, Windsor, hasta aquí nomás vives, ya, se acabó tu vida, mueres ahorita. Entonces, tú debes decir, si aparece alguien así, Windsor, Nietzsche te diría, tú debes aceptar ello, ¿no? Pero sabiendo que viviste hasta los años que he vivido, los viviste de manera intensa, los viviste plenamente, amando esta vida, no despreciándola. Entonces Nietzsche va a decir, debes vivir esta vida queriendo que esta vida, o lo que has vivido, se repita una y otra vez en un eterno retorno. Volviendo al ejemplo, Windsor, si alguien viene y te dice, ya, hasta aquí nomás vive, todo lo que has vivido lo vas a repetir infinitas veces. Si tú has vivido esta vida amándola plenamente, sin despreciarla, sin aspirar al más allá y reprimiéndote, entonces tú con gusto vas a decir, ya, lo repito. Pero suponte que hayas vivido una vida que no has querido, que has estudiado una carrera que no has querido. Suponte que te hayas reprimido a tantas cosas diciendo, no, 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 Dios me está viendo, Dios, el paraíso, no voy a llegar ahí, mejor eso no hago. Un cristiano. Nietzsche diría, sería triste que tu vida se repita una y otra vez contigo despreciando esa vida. Por eso es que él dice, no existe ningún paraíso, no existe ninguna ciudad celestial, no existe nada de eso. Solo existe este mundo, el más aquí. Eso es todo lo que hay. Por tanto, debes vivir esta vida queriendo que ésta se repita una y otra vez en un eterno retorno. Vívela intensamente, vívela plenamente, de tal manera que si te dicen, hasta aquí nomás vives, tú con gusto lo vas a aceptar. Pero sería triste que alguien te diga, hasta aquí nomás vives y todo lo vas a repetir. Sería triste que repitas una vida que no la viviste realmente, ¿no? Por tanto, Nietzsche va a decir, no hay más que este mundo. Ojo, por si acaso, cuando este cuadrito no hace referencia a este mundo, no, es un cuadrito aparte, ¿ya? Es como tipo conclusión. Lo voy a sacar por aquí. ¿Ya está? Entonces, dice Nietzsche, no hay más que este mundo, se refiere a nuestro mundo, el más acá, este de aquí. ¿Ya está? ¿Listo? El mundo inventado, este mundo, es la base de la moral tradicional, correcto. Ah, me olvidaba, un ratito. Si aquí está la ciudad celestial, el paraíso, ¿ya está? Según el cristianismo, ¿quién habita en la ciudad celestial? ¿Quién habita en el paraíso? ¿Quién habita aquí? ¿Quién se encuentra ahí? Correcto, Dios. Por tanto, la creencia de que existe el paraíso genera una moral, ¿no? La moral cristiana. Entonces, dentro del cristianismo hay mandamientos, hay normas donde te dicen, actúa de tal manera si quieres llegar al paraíso. Si tú no cumples las normas, no llegarás al paraíso. Entonces, la creencia de que existe el paraíso, de que existe Dios, genera normas, ¿no? Una cierta moral que hay que cumplir si queremos llegar ahí. Pero ahora mira, si Nietzsche dice que no existe la ciudad celestial, ¿quién tampoco existe? Si no existe dicha ciudad celestial, ¿quién tampoco existe? Correcto, tú lo acabas de decir. Nietzsche, para Nietzsche tampoco Dios existe. Dios es solo una idea creada por la razón humana.
Dios no existe, no es real, es un invento de los hombres. No es Dios el que ha creado a los hombres, sino somos los hombres los que hemos creado a Dios. Dios es una ficción, es una creación humana, no es real, no existe. ¿Ya está? Por tanto, si no existe ninguna ciudad celestial, no hay paraíso, si no hay ningún Dios, ¿qué sentido tiene seguir la moral del cristianismo? ¿Qué sentido tiene seguir los mandamientos que están en la Biblia? ¿Qué sentido tiene seguir los valores que promueve el cristianismo? Ya no tiene ningún sentido, porque nosotros cumplimos esa moral bajo la condición de que pues, si lo seguimos llegaremos al paraíso. Pero si no hay ningún paraíso, si no hay ningún Dios, chao moral. Entonces, chao mandamientos, chao todo. ¡Ah! Ay, profesora, ¿qué? Pero si Dios no existe, ¿qué está haciendo Nietzsche? Nietzsche está proclamando la muerte de Dios. Dios ha muerto. ¿Ya está? Dios es que Dios nació muerto en realidad, dice Nietzsche. Dios es un invento de los hombres. Ya está. Entonces, cuando Nietzsche dice que no existe la ciudad celestial, no existe el paraíso, no existe Dios, lo que él está proclamando es la muerte de Dios. Dios ha muerto. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, ¿qué representa la muerte de Dios? La muerte de Dios es una metáfora que representa dos cosas. Con la muerte de Dios caen las verdades universales que ha promovido el cristianismo. Cae también los valores que ha promovido el cristianismo y que ha pretendido que se cumplan en todo el mundo. Porque tú debes saber que el cristianismo no ha pretendido ser una religión que valga solo en un país, en un lugar, sino el cristianismo ha pretendido tener validez universal en todo el mundo, en todas las culturas. Entonces el cristianismo dice, Dios creó el mundo, Dios creó a Adán y Eva. El cristianismo dice, hay que seguir ciertos valores si queremos llegar al paraíso. Pero si en el paraíso está Dios, y Dios el que ha creado todo esto, si no hay paraíso, no hay Dios, entonces cae todo, pues. Cae sus verdades, cae sus valores, todo lo que nos ha dicho la Biblia, el cristianismo, la iglesia, todo muere. Cae todo, hijo. Si ya no hay Dios, ya no hay paraíso, estamos los hombres solos. Ya no hay nada. No hay valores, no hay verdades. Todo lo que nos ha vendido el cristianismo a lo largo de la historia con la muerte de Dios, todo queda caduco, todo muerto. Entonces, la muerte de Dios representa el fin de toda verdad universal. Representa también el fin de los valores absolutos. Cae todo. Ay, profesora, pero si muere Dios, cae la moral, entonces que los hombres van a hacer ahora lo que les dé la gana. Como ya no está Dios, como ya no hay ningún paraíso, ¿no? Entonces, de cierta manera, la creencia de que había Dios, de que había un paraíso, nos ordenaba la vida, porque los hombres cumplían cierta moral para poder llegar ahí al paraíso. Pero si ya no hay Dios, ya no hay paraíso, no tiene sentido la moral. Entonces, los hombres, ¿qué van a hacer, profesora? Lo que quieran, a vivir la vida loca, profesora, a vivir sin valores, ¿no? Ya no hay valores. ¿Ahora qué van a hacer los hombres, profesora? No, no es que van a vivir sin valores, van a crear nuevos valores. ¿Ya está? A eso se le llama transmutación de los valores. ¿Ya está? Entonces los hombres van a crear nuevos valores. ¿Ya está? ¿Listo? Si, por ejemplo, mientras estaba el cristianismo vigente, los valores tradicionales, ¿no es cierto?, despreciaban esta vida, porque los cristianos desprecian la vida, esta vida, ¿no? Le llaman el mundo, lo mundanal, el mundo del pecado, ¿no? Entonces los cristianos siempre han despreciado esta vida. Entonces Nietzsche va a decir, como ya sabemos que no hay paraíso, no hay otra vida y que esta es la única vida que vamos a vivir, hay que promover valores que no nos lleven a despreciar esta vida, sino más bien a amarla. Entonces Nietzsche va a decir, ahora hay que crear valores que amen esta vida, ¿no está? Que no nos lleven a despreciarla, sino a amarla. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, tras la muerte de Dios para Nietzsche va a surgir un nuevo hombre. A ese nuevo hombre Nietzsche le va a llamar el superhombre. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, más o menos es así, ¿no? El hombre era de tal manera mientras estaba la creencia de que Dios existe. ¿Ya está? Llega aquí la muerte de Dios, muere Dios, muerte de Dios. ¿Y qué surge con la muerte de Dios? Surge un nuevo hombre, al que Nietzsche le llama el superhombre. Pero fíjate que esto ya, el superhombre, es un hombre sin Dios,
Ya está. Vamos a colocar por aquí. El hombre tradicional es un hombre con Dios. Y el superhombre es un hombre ya sin Dios. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Cómo era el hombre con Dios? ¿Cómo era su moral? Regresamos por aquí. La moral del hombre tradicional, dice Nietzsche, es una moral de esclavo. Los hombres con Dios, mientras creían que existía Dios, desarrollaron una moral de esclavos, una moral de rebaño, de servidumbre. ¿Ya está? Dios murió porque nosotros lo matamos. Dios murió, Dios nació muerto ya, Jason. Dios no es real, Dios es una idea creada por los hombres. Como decía Nietzsche aquí en el esquema, los hombres queriendo encontrar consuelo y satisfacer su afán de no morir, inventaron la idea de que existe el paraíso. Y no solamente eso, sino que inventaron también la idea de que hay un Dios. Pero dice Nietzsche, ni tal ciudad celestial existe, ni tal Dios existe. Dios es una ficción, Dios es una creación humana. Dios es un invento de los hombres. Dios es una proyección humana. Muestra de que Dios ha sido creado por los hombres, pues Dios tiene todas las virtudes que el hombre quisiera tener, pero no puede. Dios tiene, por ejemplo, el hombre quiere estar en todo tiempo y en todo lugar, hasta el día de hoy. Por eso hemos creado celulares, tecnología, porque estamos en la clase y estamos con el celular en otro lugar, hablando con otra persona. ¿No? Queremos estar en todo tiempo y en todo lugar. No hemos hecho muchos esfuerzos, pero no podemos lograrlo plenamente. Entonces, esta característica se la hemos atribuido a Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Omnisciente, omnipresente. El hombre quiere ser fuerte, física y mentalmente, pero no puede serlo, lo intenta. Por eso crea gimnasios, trabaja su inteligencia emocional, pero no puede ser plenamente poderoso. En cambio, quien sí lo es, entonces los hombres le atribuyen eso que quieren a Dios. Dios es todopoderoso. El hombre no quiere morir, ¿no? Quiere eternizarse, ¿no es cierto? Quiere inmortalizarse, ¿ya está? Pero entonces, como no puede hacerlo, le otorga esa característica a Dios. Entonces, Dios es atemporal, Dios es eterno. Entonces, Dios tiene todas las cualidades que el hombre quisiera tener, ¿no? Que tiene el hombre, pero, digamos, de manera muy básica. Entonces, Dios es un invento de los hombres, es una proyección humana, es un invento de los hombres. ¿Ya está? Entonces, ¿qué moral regía en los hombres mientras se creía que Dios existe? Una moral de esclavo, una moral de rebaño. ¿Por qué? Porque el hombre tradicional no asume la vida real, sino que la desprecia. Claro, digamos, para los cristianos, o sea, si quieres hacemos una comparación con la época medieval. En la época medieval, por ejemplo, ¿cómo eran los hombres? Seguían la moral impuesta, eran como rebaños, hacían lo que decía la autoridad, la iglesia, como un rebaño, ¿no? Como ovejas de un rebaño que siguen al pastor, ¿no? Están ahí siguiendo al pastor, no cuestionan, ¿no? Ya está, siguen resignadamente, ¿no? Ya, entonces Nietzsche va a decir, la moral que primó bajo la creencia de que existe Dios es una moral de esclavos. Los hombres desarrollaron una moral de esclavos. El cristianismo, la moral que promueve el cristianismo es una moral de esclavos. ¿Por qué? Porque los hombres no discuten, no critican, solo aceptan la moral impuesta. En la Biblia dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. No te dicen, ¿estás de acuerdo? No, de frente, hazlo. Entonces tú tienes que ir como ovejita, ¿no? Tras el pastor. Sí, así es. En la Biblia dice, resígnate. Dios tiene un plan para todos, acepta tu situación, hermano. En la Biblia no te dicen, ¿estás de acuerdo con la situación que tienes? No, de frente te dicen, resígnate. Dios lo ha querido así. Entonces, una moral de esclavo, ¿no? Los valores que primaron, ¿no? En los hombres, mientras creían que Dios existía, son valores como la sumisión, la resignación, la obediencia, la humildad, la compasión. Estos son valores que promueve el cristianismo, pues hasta ahora. Moral de rebaño. Los cristianos tienen moral de rebaño. Y además promovió un espíritu apolíneo. Pero si todos hacemos caso a Nietzsche, no nos volveríamos no tienes que hacerle caso, Jason. En todo caso,
si vas a hacerle caso, no tanto a hacer caso, sino a estar de acuerdo con alguien, que sea Jason, después de haber hecho un análisis, un examen, ¿no? Tú puedes estar de acuerdo con ideas de otras personas, pero no es, pues, no es que tú vas a estar de acuerdo ya calladito, sumiso. Ay, así sí, así lo dice ya mi ídolo, ya, así es. No. Tú puedes estar de acuerdo con lo que dice alguien, pero sí, solo sí, previamente tú analizaste esa idea. Si esa idea pasó por un examen riguroso tuyo y dijiste, sí, me parece que sí es racional, esto no me parece que tiene sustento racional. Entonces, si tú analizas primero la idea que vas a aceptar, pues bacán. Pero si el problema es cuando aceptamos acríticamente, cuando aceptamos ciegamente, dogmáticamente, ahí sí nos hacemos como rebaños, como esclavos. Un rebaño no cuestiona lo que dice el pastor, sigue la guía del pastor, como en la iglesia. En la iglesia el Papa dice, tal cosa, el pueblo que, amén, amén, así es. Ahí no hay crítica. Pero entonces, Jason, tú sí puedes estar de acuerdo con la idea de alguien, pero después de haberla sometido a un análisis, a un escrutinio. ¿Ya está? Entonces, sí actuarías como un rebaño si aceptas las ideas de Nietzsche. Pero si a ti te parecen que son racionales, que tienen justificación, ¿no es cierto? Lógica, entonces, después de ese análisis, tú dices, oye, Nietzsche, lo que propone Nietzsche me parece muy racional, lo encuentro ¿no? Sentido lógico, ¿no? Entonces, después de un examen, si tú dices, sí, estoy de acuerdo, bacán. Ahora, el que tú estés de acuerdo con Nietzsche no significa que vas a estarlo para siempre. Puede que en el futuro, más adelante, según tú vayas también avanzando académicamente en tus lecturas, formándote académicamente, intelectualmente, también hasta refutes lo que dice Nietzsche. ¿Quién sabe, hijo? Así es la filosofía. Jamás hay que aceptar nada de buenas a primeras, sino que siempre, si vas a aceptar algo, que sea algo que hayas previamente analizado, criticado. Ya, lo último. El hombre, el hombre de la tradición, el hombre que cree en Dios, ¿no? Mientras Dios vivía, desarrolló un espíritu apolíneo. Aquí Nietzsche recurre a la literatura. De repente ustedes han escuchado este contraste entre el dios Apolo y el dios Dionisios, ¿no? Apolo es un dios de la mesura, del control, ¿no? Entonces, para Nietzsche, los hombres que creen en Dios, el hombre tradicional, ¿no? Acá está el hombre de la tradición, es un hombre que tiene un espíritu apolíneo, ¿no? Un espíritu de calma, de serenidad, de control, de equilibrio, un espíritu muy racional. Lo mismo ocurre actualmente con los cristianos, ¿no? Los cristianos tienen un espíritu apolíneo. Cuando tú le dices, oye, vamos a una fiesta, no puedo, no puedo, no puedo. Equilibrio, equilibrio. Oye, una copa de vino. No, control, mesura, mesura, mesura. Quiero, pero, ay, me voy a reprimir. No, eso no puedo, no puedo. Entonces, muchos se reprimen, ¿no? Espíritu apolíneo. Son cosas del diablo, dicen, así dicen, ¿no? Y finalmente, muere Dios. ¿Cómo es el hombre sin Dios? Es un superhombre y tiene estas tres características. Como Dios ya no está, el hombre ahora es amo y señor. Por tanto, la moral que va a desarrollar ya no es una moral de esclavo, sino ahora es una moral de amo. Ya no hay nadie a quien seguir. Así que el superhombre es amo y señor. Los hombres son amos y señores una vez que muere Dios, ¿no? Se liberan, ¿no? Moral de amo, una moral que ama la vida. ¿Cuáles son los valores que van a primar en este nuevo hombre, en el superhombre? Ah, pues mira los nuevos valores. Ahora son soberbios. El orgullo, la individualidad. El superhombre ya no tiene un espíritu apolíneo, ahora tiene un espíritu dionisiaco. ¿Quién era Dionisios? Dios de la desmesura, el descontrol, el dios del vino, dios de las orgías, ¿no? De las fiestas dionisíacas. Ya, ahora que ya no está Dios, el hombre ahora es libre y tiene un espíritu dionisiaco. ¿Qué significa eso? Que su espíritu ahora ama la vida. Tiene un espíritu de desmesura. Ya no desprecia esta vida, sino que la ama. Ya no antepone su razón, sino que antepone sus instintos, su vida. Y finalmente, frente al hombre tradicional, ¿te acuerdas el hombre de la tradición? ¿No? Que tiene una moral de esclavo, una moral de un espíritu apolíneo, y que además antepone la razón. Nietzsche va a decir, el superhombre ya no antepone la razón, sino que antepone su voluntad, sus instintos. Entonces ya no está tanto pensando en lo que va a hacer, sino que solamente actúa por instintos.
Entonces, nota el contraste. El hombre de la tradición, el hombre con Dios, tiene moral de rebaño. El hombre sin Dios, el superhombre, tiene una moral de amo. El hombre con Dios, un espíritu apolíneo. El hombre sin Dios, un espíritu dionisiano. El hombre con Dios antepone la razón. El hombre sin Dios antepone su voluntad, sus instintos. No piensa tanto, sino que actúa. ¿No es cierto? El hombre con Dios desprecia esta vida. El hombre sin Dios ama esta vida. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí tenemos entonces, el hombre con Dios cree que existe una ciudad o un mundo más allá de este. El hombre sin Dios ya no cree que hay un más allá, solamente ama y cree que existe esta vida. El hombre con Dios aspira a llegar al paraíso. El hombre sin Dios ama esta vida. ¿Ya está? El hombre con Dios desprecia esta vida, se reprime. El hombre sin Dios no se reprime, da rienda suelta a sus instintos. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí tienes entonces, muchachos, el contraste y qué es lo que genera la muerte de Dios. Listo, hasta aquí hemos terminado con el desarrollo de la filosofía en el siglo XIX. Carlos Marx y Federico Nietzsche. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Edad moderna y edad contemporánea, que son sistemas, épocas, eras. Podríamos decirle, son épocas, ¿no? Épocas de nuestra historia, época antigua, época moderna, época contemporánea. ¿Ya está? Amor fati, Windsor. Amor fati es amor al destino. Nietzsche va a decir que el superhombre debe desarrollar un amor fati. ¿Cómo es eso? Y que debe vivirla de tal manera que él quiera que se repita para siempre. Dice Nietzsche que entonces el hombre va a desarrollar un amor fati. Amor a que quiera que lo que está viviendo se repita una y otra vez en un eterno retorno. Por ejemplo, Windsor. Si tú vives, ¿no?, bajo la creencia de que solo este mundo existe y vives plenamente, ¿no? Y vives plenamente y amas esta vida, entonces cuando mueras o cuando alguien venga y te diga, Windsor, hasta aquí no me viviste, vas a repetir constantemente todo lo que has vivido. Entonces tú vas a decir, perfecto, siento amor por mi destino, siento amor fati, amor por lo que he vivido. Amo la vida que he llevado. Por tanto, quiero que mi vida se repita una y otra vez en un eterno retorno. No quiero quitarle nada. Quiero vivir tanto las cosas buenas, positivas, como las cosas malas que viví. Todo. Entonces, amor fati hace referencia al amor a la vida, al amor a lo que has vivido, amor al destino, amor a que tu vida se repita una y otra vez sin miedo a lo que has vivido, tanto lo bueno como lo malo. A eso hace referencia. ¿Y a qué se le llama? Las corrientes filosóficas, Carla, son el marxismo, positivismo, idealismo absoluto, los nombres que llevan las posturas que adoptan los filósofos. ¿Ya está? Por ejemplo, Nietzsche asume un voluntarismo. ¿Qué es el voluntarismo? Una corriente filosófica. ¿Ya está? ¿Listo? Ya está, muchachos. Recuerda que en la parte final del PPT tienes las claves de esta semana. Resuelve el material y coteja tus respuestas en la parte final. ¿Ya? Pregunta hasta aquí. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? Ya está. Filosofía contemporánea 2. ¿Ya está? ¿Qué hemos visto? Marx y Nietzsche. Listo. Ahora sí. ¿Me dices, Carla? Profesor, una pregunta. ¿Ha habido una modificación o actualización con respecto a los filósofos que pertenecen a cada época? Porque he investigado en los boletines de la PRI y me sale que Hegel, Comte, Marx y Nietzsche son filósofos de la modernidad. No, eso es un error. ¿Ya está? Eso es un error. De la modernidad podría aceptarte solo hasta Hegel. Debe haber ahí un lapsus. ¿Ya está? Hegel pertenece a la
Es un filósofo del siglo XIX y solamente él podría ser considerado un filósofo moderno. Comte, Marx y Nietzsche ya son filósofos contemporáneos, siglo XIX. ¿Ya está? A menos que ahí en esa periodización que han colocado hay una intención, que te hayan dividido solamente filosofía moderna, uno, ¿no? Locke, Kant, Descartes, y filosofía moderna 2, pero por una cuestión de denominación. Pero en sentido estricto, Carla, Hegel sería el único que podría ser considerado un filósofo moderno. Y Comte, Marx, Nietzsche ya son filósofos del siglo XIX. ¿Ya está? No pueden ser filósofos modernos porque en la modernidad hay una temática y una problemática que estos últimos filósofos que me has escrito ya no trabajan. Entonces, la filosofía moderna, el problema es la razón, el problema es el conocimiento. Cambio, Comte, Marx, Nietzsche, todo lo contrario. Es más, Carla, tú te puedes dar cuenta que Nietzsche es un crítico de la modernidad, porque Nietzsche critica la razón. Y en la modernidad se le da un papel protagónico a la razón. El hombre es racional. Cambio, Nietzsche es un crítico de la modernidad. Ya está. Entonces, no. Debe haber ahí un lapsus o una cuestión de interpretación. Tendría que revisar el boletín para ver de repente qué han querido decir. Pero como tal, ahí tienes mi justificación, que es muy lógica, ¿ya? Listo, ahora sí, muchachos, los dejo hasta aquí. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y ya nos